Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo te va todo por ahí, chica? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todos. Ok, bueno, déjame presentarte a nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional. Tenemos con Sí, nosotros a Silvia Cari, que es una poeta y declamadora argentina. También es profesora de francés y también es una trabajadora en la radio, o sea, una adicta a la radio. Eh, sí, Sí, sí. óyeme, háblame de tus actividades de poeta y de declamaciones, tú estás Bueno, ahí en la Argentina, dime. bueno, yo ese sentimiento por la poesía lo tengo desde muy chiquita, en la secundaria, en la primaria, en todas. Yo me ganaba todos los concursos que había en aquella época eran redacciones, que se decía composiciones. Y bueno, eso me marcó, pero bueno, después que pasó la adolescencia, el para salir para divertirme, conocer una persona, casarme, cambiar de pueblo. Yo era de un pueblito chiquito que se llama Santiago Ladeado y ahora estoy acá en Arequito, provincia de Santa Fe, en el sur, más o menos a 100 kilómetros. A 100 Bueno, kilómetros de Buenos Aires, ¿o cómo es la cosa? no, de un pueblito al otro. Vaya, es lejito. Sí. Y bueno, mi vida la termino haciendo acá en este pueblo Arequito. Ya me vine casada, y bueno, luego vinieron los hijos. eh, Uno, después planificado el segundo, porque yo daba clase de francés en una escuela de Firmat, que es una ciudad que está más o menos a 120 kilómetros de acá. Oye, O sea que déjame hacerte una sí, pregunta. ¿Y tus sí, actividades como poetisa y declamadora, dónde las estás realizando? bueno, yo te cuento, primero me dediqué a la docencia. Después con el tiempo también tuve un negocio y con el tiempo cuando apareció toda esta globalización, y me inicié en Facebook buscando amigos de francés que hablen para no perder el idioma. Y ahí me dije, vamos a escribir, es lo que hago, algo tengo que hacer. Y bueno, yo estoy escribiendo desde que estoy en la red, siempre. A veces no tengo muchos deseos, a veces escribo porque me hace bien. Yo a todo esto perdí un hijo hace 2 años y medio y eso me maltrató mucho y ya no soy la misma de antes. Y lo de la radio, cuando yo era soltera todavía, en aquella época trabajé en una radio y cuando mi hija tenía 14 años, me dice, mamá, quiero hacer un programa de radio. ¿Pero a dónde? Digo, queríamos hacer un pueblo de 7.000 habitantes más o menos. Y bueno, fui a hablar con el dueño de la radio, hicimos un programa muy, muy entretenido. Ella era chica, pero es maravillosa para hacer radio. Y yo en ese momento estaba en la parte de atrás. No me acuerdo cómo se llamaba el primer, ¿cómo se llama? No se llamaba. El segundo, el que tengo ahora, se llama Anímate a opinar. Y ahí yo leía poesía, pero a la vez hay otro tipo de cosas, varios rubros, blogs de diferentes, por ejemplo, de risa, de película, de un montón de cosas. Un programa más completo. Y las poesías eran también, pero no tanto, porque el público que nos escuchaba era un público que quería jugar de la manera que nosotros hacíamos la radio, porque los hacíamos participar al público. Pero una Y bueno, eso pregunta, Sil, ¿eso era en un teatro o online o no, cómo era? en una radio de acá, en Era una radio. en una radio donde la gente participaba online. Sí.
online, exactamente. Ah, Y bueno, lo hicimos hace como 15 años con corte y seguidas, depende de las cosas que nos iba pasando en la vida. Porque bueno, mi hija se separó, un montón de cosas que nos hacen quedar mudas. Y todavía no retomamos, desde la muerte de mi hijo, no retomamos más. Yo lo hago también para el grupo que tengo, que es Cambio de Actitud, y tiene 32.000, más o menos, 32.000 miembros. ¿el grupo de Facebook o cómo es? Lo hacemos en Facebook, sí. Y etiquetamos a algunos poetas y ponemos la consigna. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una consigna diaria. Por ejemplo, ¿quién fue tu primer amor? Un ejemplo. Y ahí entonces tiene que contestar eso. El otro, por ejemplo, ¿a dónde te gusta ir de vacaciones? Es interesante porque es entretenido. Y bueno, después damos nuestra opinión nosotros. De lo mismo que preguntamos, opinamos ella y yo. Yo en este momento le hacía, porque no estamos al aire, todo lo que sea comentarios, porque a la vez la gente comentaba en el Facebook lo que escuchaba. Uno de los más, digamos, que participó el público era de la pandemia. Yo todavía no había perdido a mi hijo. Y ahí en ese momento, bueno, fue un boom total de tanta gente y tantas preguntas y tanta tristeza. Y después nos pasó lo que nos pasó y bueno, todavía no pudimos retomar. Un poco que estamos ocupadas, mi hija tiene 2 hijos, trabaja, es maestra, tiene un negocio. Eso Bueno, lo realizas con tu hija, ¿no? Con mi hija, sí. Ahora ya ella es la conductora y yo soy la que, ¿cómo explicarte? La coequiper. Oh, ok, Y a veces hasta lo televisamos un poco, lo televisábamos, que nos veían, por ejemplo, con los micrófonos, y bueno, todo eso. Y después del programa al final teníamos algo final que escribía ella de lo que sentía y yo. Esa es la parte más linda del programa. Siempre tratando de ocuparnos de lo que habíamos hablado en el programa. Y bueno, ese era el final ya había pasado las poesías, ya había pasado todo lo otro, ese era el final del programa, porque no nos alcanzaba el tiempo. Hacíamos 2 horas y bueno, se va volando. Oye, y Silvia, una pregunta. ¿La radioemisora por dónde era? La última vez de acá de Riquito. Ah, estaba en Arequipo, ¿no? Que nos está preguntando siempre si ya empezamos o no. Pero no sé, estamos muy, muy, muy doloridas, como toda la familia. Nosotros éramos muy poquitos. Y es como que, bueno, hacer un programa también en estas condiciones no sirve, porque se llamaba Cambio de Actitud, como se llama el grupo, y no podés ir con cosas tristes o con una voz triste. Ah, claro. Era para levantar el ánimo, justamente, el programa. O sea, ustedes tienen una radioemisora ahí donde estás, en la ciudad donde estás ahora, en Argentina. Ahora, sí. Y ahí transmitías tú y los radioyentes pues te preguntaban, Claro, etcétera. toda la gente de acá más lo de Facebook. Ah, claro. Entonces ya corría bastante, ¿no? Sí, fue un programa muy entretenido. Por eso no lo ahogábamos con poesía, con tanta poesía. Intercalábamos bastante, varios blogs. Ahora en este momento tendría que ponerme a pensar, pero la película famosa de la semana, el chiste más famoso en el mundo en ese día, miles de cosas. Íbamos haciendo cada programa diferente. Una pregunta, Silvia, ¿los programas eran diarios o cómo eran? No, primero eran diarios, después eran semanales, no podíamos por los trabajos. No, claro. Y
Lo último eran los sábados, no me acuerdo si de 4 a 6. Bueno, los sábados es semanal. ¿Cómo? El sábado es semanal. Semanal, exactamente. No podíamos con el tiempo. Claro. Entonces teníamos Tenemos otras cosas. un par de horas semanales por los sábados. Entonces, Claro, y ahora no estás transmitiendo. No estamos transmitiendo porque no estamos en condiciones psicológicas para hacer un programa y levantar el ánimo. ¿Tu hijo murió de COVID? Sí, desgraciadamente, 45 años, sano, nunca estuvo internado, nunca tuvo un problema ni de bronquitis, jamás en su vida. Pasó los primeros días de 10 en la casa y al quinto día se le fue al pulmón. Qué aburrido. Estuvo 40 días luchando, internado en Rosario, que es una ciudad lo más grande que tenemos acá cerca. Así que yo tengo esa angustia de no haberle podido dar un beso, de no poderlo haber visto y es algo que duele mucho, porque no es lo mismo que te dicen, tu hijo está accidentado y se murió, porque yo lo puedo tocar, lo puedo besar. Con esto no. Es muy triste para el que le pasó, y más con un hijo. Claro, estaba internado muy lejos, ¿no? Sí, entonces... No, acá más o menos Rosario, que es la tercera o segunda ciudad de Argentina, por los cordobeses dicen que son ellos, es acá a 80 kilómetros, pero es una ciudad en total con los alrededores de 4 millones de habitantes. Es grande. Estaba en el mejor sanatorio de Rosario. Entonces... Y después le hicieron la última prueba, que yo no sé si vos estás enterado, que es como si fuera, ¿viste lo que se hace para dializar? Se lo hicieron a él en el pulmón, para ver si le cambiaban, y a los 2 días de hacerle eso murió, porque respondía el corazón, respondía todo. Para mí fue esa máquina, pero bueno, y ya estaba en terapia, y después me entero que toda la gente que va a terapia es difícil que salga. A él lo estaban por sacar a la mañana, y cuando le tomaron la fiebre a la tarde, tenía fiebre y tenía una infección intrahospitalaria. Entonces, o sea, murió de una infección pulmonar, ¿no? Sí, provocado por el COVID, o sea. Sí, claro, COVID. por el COVID. Bueno, no, aquí en Estados Digamos, Unidos han muerto, con todos los adelantos que hay aquí, más de 1 millón de personas, 1 millón y pico. Sí, acá ya también muchísimo, sí. Pero por ejemplo, a mí si me hubiera agarrado, yo no lo tuve. Pero yo tengo problemas de bronquios, digamos, era una persona de riesgo. Pero él no tomaba, no salía, no fumaba, una familia divina de 2 hijos con diferencia, uno de 16 y el otro de 8 en ese momento, y la esposa que quedaron solitos. Así Sí. que no nos podemos, pasaron 2 años y 6 meses y no nos podemos consolar. No, claro, esas pérdidas son duras, ¿no? Lamentablemente el COVID acabó con mucha gente, entonces y no está completamente alejado, ¿no? Sí. Hay sus vacunas y eso. Yo me he puesto como 4 vacunas de esas, pero eso no quiere decir que... Yo también. Sí, y él me mandaba mensajes y me decía, mamá, ponete cualquier vacuna que exista. En la época que él murió no había vacuna todavía. Entonces... No usaba el barbijo, no se lo sacaba nunca. Y después de esa época hicimos los análisis de ellos 4. Los 2 nenes lo agarraron, ninguno se dio cuenta. La esposa que dormía con él no lo agarró ni aún yéndolo a visitar al sanatorio, y estando con él, no lo agarró. Qué barbaridad. Es un bicho muy raro. Bueno, sí, depende del nivel de cómo están las defensas del cuerpo de cada uno, etcétera. Es complicadita la cosa. Pero bueno, lamentablemente la pandemia se llevó
millones de gente. Ya te dije, por aquí, por este país, se llevó 1,000,000 y pico. Sí, en Estados Unidos muchísimo. Sí. Y entonces por Europa también otras cantidades gigantescas, y en fin. Entonces lamentablemente, Claro, pues, y bueno. aparte, el hecho de la madre de un hijo es como que te desgarran para siempre. Claro, Yo para entonces, mí hay un y un después. pero bueno, no queda más remedio que seguir viviendo, y indudablemente, es decir, Sí, sí, sí. este, Sí, te digo que a veces me cuesta escribir también, arreglo muchos poemas, porque yo por un poema mío puedo hacer otro. Porque es como que no me puedo concentrar como antes. Pero con un poema mío o otro mío, yo te hago otro poema. Distinto. bueno, Así fue la vida, sí. entonces, eso es parte de lo que ha pasado en todo el mundo, ¿no? La pandemia del COVID, que dicen que salió de China. Pero bueno, los que quedaron por el camino son muchos. Pero bueno, de todas formas, ¿no ves algo próximo para empezar de nuevo con tus programas radiales de poesía y eso? Sí, bueno, ojalá podamos, porque tenemos que tener fuerza las dos, mi hija y yo, y el tiempo para ella es tirano, porque ella es maestra. Y dicen, bueno, en todos lados dicen que las maestras ganan mucho, pero que no lo voy a hacer esto después, que ganan mucho y que acá la Argentina por lo menos es que tienen poco salario. Sí, sí, sí. Y en realidad es que vos trabajás y te tenés que ir a tu casa y trabajar. Es así. Sí, oye, eso en todas partes. Así, yo, imagínate, he sido buena parte de mi vida, he trabajado como profesor, ¿no? Y entonces, claro, lamentablemente es así. Entonces, aquí en este país he trabajado como profesor de español en diversos lugares, entre ellos para el Departamento de Defensa y otras escuelas, en fin. Pero óyeme, Silvia, estamos en contacto. Tú me dices ya cuando vayas a empezar de nuevo tus programas radiales. Me gustaría, es decir, tener voy a guardar el mensaje, sí. Y entonces esperamos que todo vaya avanzando. Me gustaría, pues bueno, sí, tener, es decir, poder... Yo en este momento estoy inhabilitada porque me pegué una caída, un accidente saliendo de mi hija, que me quebré toda la pierna y parte de una prótesis de cadera. Hace más o menos 100 días que no puedo salir. Estoy de la silla a la cama y de la cama no puedo pisar por el tipo de cirugía que me hicieron. Así que en este momento estoy continuamente en casa, tratando de que se me pase el tiempo. Bueno, óyeme, pero de todas formas, cuando te reinicies en tus programas radiales, que estoy seguro que te vas a volver a reiniciar, porque es algo que lo llevas muy adentro, pues me avisa para nosotros poder grabar un programa de eso y que nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional pues sepan cómo funcionan esos programas. Pero bueno, oye Silvia, te agradezco muchísimo, es decir, esta entrevista que me has dado, donde hemos tenido una idea de cómo funcionan los elementos culturales por allá, por Argentina. Entonces, es el centro de Argentina, la parte del centro de Buenos Aires, y arriba está Santa Fe. Pues bueno, oye, estás invitada a participar en Creatividad Internacional, publicar cualquiera de tus poemas, etcétera, en nuestra red de literatura y cine. Pero bueno, Silvia, nos mantenemos en contacto. Me avisas cuando esté echando a andar todas tus actividades, ¿ok? Sí. Vos sos el que me vas a avisar a mí cuando lo hacemos.
Bueno, tú me avisas cuando vas a empezar para nosotros poder, es decir, grabar ese programa, etcétera, y que nuestros radios oyentes tengan una idea de cómo funcionan tus programas y cómo funciona todos esos elementos radiar en la Argentina. Silvia, hasta la próxima. Acuérdate, nos mantenemos en contacto, ¿ok? En contacto. Bueno. Chao, chao. Bueno, bye bye. Suerte.